¿Alegres, hermanos? ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. ¿Por qué estar contentos? Sí. Mire que tú vives y no cualquiera tiene esta oportunidad de poder cantarle a Supremo Rey como nosotros tenemos, ¿verdad? Somos pocos, pero bendito sea Dios porque a mí y a usted Dios nos permitió estar aquí hoy esta tarde, ¿verdad? Dios bendiga a mis hermanos de casa porque abren siempre las puertas de su hogar para que celebremos un culto al Señor, ¿verdad? Así igual Dios bendiga al amigo Walter con nosotros un día, ¿verdad? Por fe también le llamaremos nuestro hermano, ¿verdad? No sé que él también sea parte de esos llamados y escogidos de Dios. Se me ha sido encomendado leer la palabra del Señor, no se lo cuente, pero vamos a leer lo que está escrito. ¿Verdad? Yo decía, Señor Jesús, me va a tocar leer la palabra y a dónde. Tanta palabra hermosa que hay. ¿Dónde? ¿Dónde te leemos, Señor? Ya aquí. Me quedé y aquí vamos a leer. Ya conocí. Me pone aquí el pueblo. Sí, hermano. Ya ahora la escritura. Gloria. En el segundo evangelio. Sí, amén. Capítulo 5. Amén, hermano. Muy conocido. Amén. Marcos. hermano. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer unos versículos del 1 al 8. Larga la escritura, pero vamos a leer hasta ahí, vamos a seguir leyendo. Sí, hermano. La Biblia tiene bastantes horas para estudiar. Cuando lo tengan me contesten un amén. Amén, hermanito. Pero el Señor lo tiene. Amén, hermano. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en nombre de Jesús y dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Hasta ahí. Está bueno, hermano. Sí. Está bueno. Hasta el 9, de hecho. Hasta el 8, ¿verdad? Hasta el 9. Y está, Señor. Leyendo la palabra del Señor, hermanos. Amén. Qué hermoso todas las maravillas que Dios hizo Sí, amén. cuando anduvo Jesús en este mundo. Y así como Él las hizo en aquel tiempo, las siguió haciendo y las sigue Y haciendo. lo sigue haciendo. Porque el tiempo de los milagros no ha terminado. No, hermano. ¿Verdad? No termina. Señor anduvo allá, Jesús anduvo por muchas aldeas, muchos pueblos, muchos lugares en los cuales Él hizo grandes obras, hizo sanación de muchos enfermos, y no solo de enfermos por alguna enfermedad que tuvieran, de alguna calentura, sino que personas como la que se encuentra descrita en este pasaje, que estaba endemoniada. Endemoniado. Una persona poseída por un espíritu inmundo, poseída por un espíritu que estaba aliada de otro más. Muchos, amén. Ya que eran muchos. ¿Verdad? Al leer la palabra, yo decía: bendito sea Dios, porque un día
así como Jesús llegó allá a aquella tierra de región de los Gadarenos, un día llegó a la tierra donde yo estaba. Sí, amén, bendito sea. Y así yo sé que a muchos, yo no sé, quizás no estábamos de la manera como este varón dice que estábamos endemoniados, o quizás algunos. En el- Sí, hermano. Y Dios muchas veces tocaba y tocaba y tocaba, ¿verdad? Y yo me hacía renuente. Y por la palabra digo, qué hermoso Jesús, porque un día habló a mi vida y dijo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aleluya, gracias, Señor. Y aunque quizás muchas veces lo hizo antes, el espíritu inmundo se había negado a salir. Estaba bien apoderado. Pero todo pasa cuando Dios quiere, ¿verdad? Así es. No es, tal vez quizás yo llegaba a la iglesia, iba a otra iglesia, tal vez miraba pasar a los que predicaban la palabra, tal vez los escuchaba, algunas veces los rechazaba. Pero un día llegó Jesús. Bendito el Señor. Y digo, qué hermosa lección, qué hermosa escritura, que dice que cuando salió él de la barca, Jesús allá se dirigía, ¿verdad? En barcas para ir de una ciudad a otra. Enseguida vino a su encuentro, dice, de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Este varón, según la escritura, podemos ver de que nadie lo paraba. Él estaba, hermanos, allá, vivía en los sepulcros de los lugares allá donde habían tumbas, habían cuevas, ¿verdad? En los cementerios. Quizás había alguna cueva, quizás, ¿verdad? Porque hacían eso. No como en los tiempos de hoy, que es diferente, ¿verdad? Sí, en las paredes. Y quizás en alguna cueva que ya hecha o la habían hecho, allí vivía este hombre. Por la palabra podemos ver, hermanos, de que cuando se trataba de esto, los judíos esto le llamaban inmundo a ellos, estas personas tan poseídas, ¿verdad? Y decía que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. Es que ese varón tenía mucha fuerza por medio de esa legión. Nadie podía atarle, hermano. Las cadenas las hacía pedazos. Desmenuzaba los grillos. Nadie podía dominarle. Me imagino que allí en ese lugar nadie quería pasar, hermano. Porque este varón estaba poseído y él salía quizás a seguirlos, a golpearlos. Y si su familiar, padre no dice aquí, quizás que quisieron dominarlo, tenerlo en su casa, nadie lo detenía. Por la palabra vemos que hay un hombre ya, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, que se llamaba Sansón, que era muy fuerte. Este varón estaba también fuerte, pero no por su propia fuerza. No porque Dios se la haya dado, no, ahí eran demonios los que estaban. Y digo que hermoso es Jesús, porque un día así, como les digo al principio, llegó a este lugar. Aquel hombre vino a su encuentro. Aquel hombre vino y también le decía, dice la palabra que de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Imagínese, hermano, todo lo que el diablo hacía en nuestras vidas también en el pasado. Porque así éramos, hermanos. Porque muchos cuando estábamos en esa situación, tal vez andando con cosas metidas en el cuerpo, no mirábamos qué nos podían hacer. Allí lo podía machetear el diablo, allí lo podía golpear, despedazar o quizás hasta perder la vida. Y
Se sentía hombre, se sentía mujer grande. Y había quizás algunas mujeres pleitistas que hay, ¿verdad? También. Y este varón se iría con piedras, dice la palabra. Este varón dice la palabra de que tenía mucha fuerza. Este varón no era cualquier persona. Quizás era chaparrito como yo. O quizás era alto. Pero la fuerza, por la palabra vemos que era grande. Y llegó a ese lugar y pasó el Señor. Digo, ¿cómo? Si nunca lo había visto a Jesús, este varón, ¿cómo que le conoció? ¿Cómo que vino a él? Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló ante él. Me pregunto, ¿sería el hombre de su propia cuenta que llegó humillado pidiendo de ya liberame? En el plan estaba así. Pero créame que allí fue el demonio que fue allá. ¿Por qué no quería esos demonios? No querían salir de ese cuerpo. Esos demonios querían seguir atormentando a ese varón. Así igual manera, digo yo, Dios llegó a mi vida un día. Y esos demonios allá me hacían quizás doblegarme, porque muchas veces yo dije en mi situación, cuando andaba en esos vicios, yo ya no quiero estar así. Yo ya no quiero ser así. Yo ya no quiero tomar. Yo ya no quiero amanecer así. Pero pasaba aquello y ya se me olvidó. No, que quiero otra. Otra vez. ¿Por qué? Porque estaba atado. Y hermanos, aquel hombre dice que se arrodilló ante él, ante Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Oiga palabras, si lo conocías, es que los demonios conocen ese nombre, ¿verdad? Poderoso, amén. Aún los demonios tiemblan, dice. Creen y tiemblan, así, amén. Cuando oyen el nombre de Jesús. Y hay muchos que no les gusta. ¿Por qué esto resucita solo el nombre de Jesús? Porque es que en Jesús hay poder. Aquí no dice otro nombre más que Jesús, el Hijo del Dios viviente. Él fue el que a ese le temía, aquel demonio. Pero ¿y por qué será que le decía que no me atormentes? Si aún yo no veo aquí antes en la Escritura que Dios ya le haya hablado. Me imagino Jesús nomás viendo, ¿verdad? Que el varón, la escena que traía. Y conociendo aquella legión, aquellos demonios que estaban, que los conocía. Y nomás viendo aquel endemoniado en la escena en que estaba. Porque estos demonios le decían, te conjuro por Dios que no me atormentes. Él quería no ser atormentado, pero bien que quería andar atormentado aquel hombre. ¿Verdad? Sí, amén. Sí. No me atormentes, pero bien que quería traer atormentado a aquel hombre. Sí. Mire qué tremendo, ¿verdad? Así es el diablo. Cómo la pinta. Cómo se hace. Cómo engaña al hombre. Cómo engaña a la mujer. Que puede decir, no, si yo estoy bien. Yo no hago nada a nadie. Yo me gano la vida por mi propia cuenta. Yo no le pido a nadie. Hago estas cosas porque pues yo me gano el dinero. Y no se da cuenta cómo aquel demonio lo trae para allá y para acá. Puede decir, no, si yo busco de Dios. No, si yo no hago nada. Yo siempre temeroso, ¿verdad? Pero todavía yo le digo a dicha persona, hombre o mujer, si no ha recibido de Jesucristo como su único y salvador personal de su alma, si no está escuchando cuando Dios está tocando la puerta, cuando Dios está llegando a quererlo libertar de lo que está sintiendo, él no va a ser libertado. Es necesario decir, Dios, ayúdame. Es necesario, hermano. Sí, pedir la ayuda de Dios. Sí. Quizás nosotros estamos pasando dificultades de una u otra manera. ¿Qué es lo que hacemos? Decir, ya no sigo a Jesús.
Decir ya no voy allí, no es de mano. Yo voy y voy y voy y no veo ninguna situación que se arregle. Y yo digo, pues no importa que no se arregle, pero yo sigo alabando a mi Jesús. Gloria a Dios, hermano. ¿Qué importa cómo esté? Si al fin Dios sabe cómo lleva las cosas. Amén. Sí, hermano. Le dice Jesús, porque le decía, dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Gloria a Dios, con poder. Tal vez no hablaba Jesús, pero el demonio sí oía que le hablaba. Y vino Jesús y le dijo, ¿cómo te llamas? No le dijo un nombre, ¿verdad? Legión me llamo, le dijo. Era mucho. Porque eran muchos. Sí. Por eso se llamaba legión. O sea que un espíritu en varios. Un demonio con muchos espíritus demoníacos. Legión. En el tiempo antiguo, hermano, una legión militar romana se componía de 6,000 soldados, imagínense. ¿Cuántos demonios andaban en ese hombre? Con razón estaba fuerte. Qué hermoso es el poder de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Amén, hermano. Porque, hermanos, a él no lo pudieron detener 6,000 demonios. A él no lo detuvieron legiones. No, hermano. Aquellos demonios estaban desesperados porque no querían salir de ese cuerpo. Tan desesperados estaban que pidieron ir a algún lugar. Sabían de que ya se les había llegado el tiempo y que ya no iba a tener posesión en esa persona, en ese cuerpo viviente. Ellos sabían que iban a salir de allí. Y digo yo, qué bueno es el Señor, ¿verdad? Que por esta verdad que está escrita, hemos sido nosotros iluminados. Gracias a Dios. Porque en verdad, hermano, como dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por medio de leer la palabra podemos ver cuál es la verdad de Jesucristo, cuál es la verdad de la palabra, cuál es la verdad que se predica, cuál es la verdad que se habla, porque en realidad muchos dicen, esos son mentirosos, dicen. Pero si bien es cierto que andarán muchos mintiendo, pero nosotros no decimos mentira al leer la palabra. La leemos tal y como está. Nosotros sabemos, hermano, de que si estamos en este camino, no estamos solo porque que hayamos nosotros buscado a Dios, amén. Es que nadie ha buscado a Dios. Si nosotros no estamos en Jesús, no estamos en el camino de Dios porque nosotros le hayamos buscado a Dios, sino porque Él vino a nosotros y nos encontró cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, que allá vino y los rescató. Lo dice la palabra. Por eso estamos aquí y ahora podemos glorificar al que vive. Y vive por siempre y para siempre. Por los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros entonces agradecer a Dios? Solamente honrando su nombre. Mire, vayan una escritura ahí en Romanos 3. Romanos 3, hermano. 10, mire. Dice, como está escrito, Romanos 3:10. No hay justo, dice, ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque de Dios, ¿se da cuenta? No hay quien busque de Dios. A Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Puedes seguir leyendo. No hay quien busque a Dios.
Dios nos ha buscado a nosotros. Él vino un día a nuestro encuentro. Ahora ya estamos en el camino. No esperemos que todavía Dios allá en la casa nos esté tocando la puerta para buscarle. Fácilmente tenemos que recordar cuando quizás son los servicios. Y con alegría, si tenemos el tiempo, no importa, hermano, quizás no tenga ray, pues pidámosle ray. Si alguna vez no tengo ray, les pido ya ray a mis hermanos ahí, que me lleven. Porque también quiero ir a gozarme. Y yo sé que como nos amamos todos en el Señor, más de alguno se va a ofrecer, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Nosotros no hay quien busque de Dios, busque a Dios. Así está el mundo en este tiempo. Muchos dicen, soy justo. La palabra dice, no hay ni uno. Muchos dicen, yo no hago nada. Yo entiendo, dicen lo que dicen. No hay quien entienda si Dios no se lo revela. Gloria a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Oiga, está fuerte esto, ¿verdad? Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. Y yo decía en mis tiempos antes de ser rescatado, yo siempre hago lo bueno. Yo soy bueno. Yo no hago malo. Así a las de este demonio que estamos ahí diciendo. Por favor, ¿cómo le decía? No me atormentes. Y él si bien andaba atormentado al hombre. Qué terrible, ¿verdad? Y qué tremendo. Vemos por la palabra, hermanos, que hay poder en Jesús, ¿verdad? Amén. Y que la autoridad de Él es siempre, por siempre y para siempre. Amén. Váyase allá atrásito donde tomamos base ahí de Marcos 1, mire, podemos ver ahí una escritura parecida. Porque Dios sanó a hombres con espíritus inmundos y a endemoniados. Y hay varias palabras escritas aquí parecidas. Y él dice que ahí había un hombre que tenía un espíritu inmundo. Allá uno, Marcos 1, 24 al 26, vamos a leer. Ese espíritu decía, 1:24, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Mire es que los demonios bien conocen a Jesús. Y conocen también a los que andan con Jesús. Él conoce a los que andan rectos. Y a los que andan torciditos también. Que Dios nos ayude. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Le dijo. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, oiga. Aleluya. Sé quién eres. El Santo de Dios. Es que sí que lo conocen bien. Aunque son demonios, bien conocen quién es el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Poder, palabras de poder, hermano. Imposiblemente podían quedarse en ese lugar, en ese cuerpo a donde estaban aquellos demonios después de salir esas palabras de autoridad. Dice la palabra que el espíritu inmundo solo salió corriendo. Ay, ya me voy, solo lo tocó, ¿verdad que no? Eso es lo que hacían, eso es lo que hacen los demonios. ¿Por qué vamos a querer volver allá atrás, verdad? Que Dios nos guarde, hermano. Amén. Si antes los traía sacudidos, no, después nos va a traer zarandeados. Que el Señor reprenda. Amén. El espíritu inmundo sacudiéndole con violencia, dice, y clamando a gran voz, salió de él. Me imagino gritos que dio, ¿verdad? Salió. La palabra que siempre se encuentra después de estas obras, que dice que la gente se asombraba. Yo me imagino los seguidores de Jesús daban gloria y honra a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Bendito Señor. Aleluya, como dice. Aleluya. Gloria a Dios. Pero los que no, se asombraban. Y hasta discutían entre sí, dice, diciendo, ¿qué es esto?
Andaban viendo, hermanos, todo lo que Jesús hacía y todavía preguntaban qué doctrina será esta. Así es el tiempo de ahora. La palabra se está predicando por todos lados y muchos preguntan todavía, se admiran de las obras que se ven y ¿qué doctrina es esta? ¿Cuál será la verdad, pues? Si la verdad está en Juan 8:32. Para la verdad, ahí está. La verdad es abrir este santo libro. Mire qué autoridad de Jesús, ¿verdad? Cómo aquellos demonios se podían decir no. ¿Cómo podían decir no, yo no voy a salir de aquí? No. A la voz de Dios sale todo. A la palabra. Y imagínate cuánto poder tiene Dios, que dice ahí una escritura, creo en los Salmos está, no sé, por ahí está. A la presencia de Dios tiembla esta tierra, y qué chiquita es, ¿verdad? 114. Toda la tierra, hermano, y qué chiquita es, ¿verdad? Tiembla. Toda la tierra. Hay poder, Jesús. Yo por eso alabo y glorifico a Él. Y puedo ver otra escritura del poder de Dios, las maravillas que Dios hizo. Mire ya adelantito, vamos a leer varias escrituras para que el amigo que está aquí las lea y vea cuán poderoso es Dios. Allí 9:17, mire cómo dice de Marcos. Otra historia de otro endemoniado. Habían unos de que discutían porque pues no habían podido sacar aquel espíritu inmundo. Y respondiendo uno de la multitud dijo, 9:17 de Marcos, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando, o sea, estaba pechito, ¿verdad? Sí, Flaquito. Y dije a tus discípulos que lo echase fuera y no pudieron. Jesús se enojó. Jesús se enojó y dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráemelo. Ahí andaba la autoridad, hermano. Dice el 20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, otra vez, mire lo que hacen los demonios cuando estas personas están así, sacudiéndolo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, gloria al Señor. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, en el agua, para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire, es necesario pedir misericordia a Dios y pedirle que nos ayude en situaciones difíciles. Cuando el enemigo está dando presión a uno, como llamados de su nombre, al momento que quizás vamos a sentir esa opresión, aquello de que ya no queremos ni hincarnos a orar un rato, ni tan siquiera leer un rato la palabra de Dios, o menos de ir a un culto, a una oración. Bueno, si es una oración, menos, ¿verdad? No, de que no nos gusta orar. Hay achaques siempre, que me duelen las rodillas, que me duelen los huesos, y bueno, cuánto, ¿verdad? Achaques hay en nuestras vidas. Pero cuando llegue ese, pidámosle al Señor misericordia. Dice el 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. ¿Cuánto podemos decir así que creo, Jesús? Ayuda mi incredulidad. Dígalo.
Gloria a Dios. Que hay poder en Jesús. Amén. Amén, hermano. Dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, respondió el espíritu inmundo la palabra de autoridad. Espíritu mudo y sordo también. Este espíritu, mire que espíritus hay, ¿verdad? Mudo y sordo. No lo deja decir un gloria a Dios. Aleluya. Poder en Jesús. No lo deja oír la palabra cuando se lee. No le va a gustar. Ese espíritu, hermano, nos puede poner eso de que cuando a la hora de la alabanza, ni tan siquiera voy a querer dar un gloria a Dios, menos pararme a darle la honra a Jesús por una alabanza. Y a la hora de la palabra, me dio sueño y no escuché que dijeron que el Señor reprenda ese mal espíritu, hermano. Nosotros venimos aquí para gozarnos. Nosotros estamos aquí no para venir nomás a estar allí calentando esa silla dura, ¿verdad? Sí, yo sé que cansa. Entonces gocémonos en el Señor. Porque si usted le dice al Señor, Señor, poné una almohadita en esta silla que yo no sienta que está dura, así va a ser. Al que cree, todo le es posible. Aleluya. Así le digo, ¿verdad? Me salté el versículo, sí. Al que cree, todo le es posible. Que el Señor reprenda ese demonio. Porque ciertamente, hermano, a la iglesia está entrando eso. Ese espíritu mudo y sordo está entrando y que el Señor lo reprenda, hermano. Para que la iglesia despierte. Así es, amén. Para que miremos, hermano, las obras, las maravillas que Dios anda haciendo. Para que veamos, hermano, de que Cristo vive. Que aquí no venimos a adorar a ninguna imagen hecha de mano de hombre, a ningún palo, pedazo de palo, y eso es lo que sea. Un Dios que no lo miramos, pero lo sentimos. No lo ve usted, pero allí está a su lado. No lo ve usted, pero le está dando fuerza. No lo ve usted, pero Él es su todo, Él es mi todo. No puedo estar alegre yo por eso, pues. Y Cristo vive. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Cristo vive. Gloria a Dios. Mire lo que dice y vamos donde tomamos base. El versículo 13. El versículo 10. Primero. Dice. 5:10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oiga bien. Los malos espíritus le rogaban a Dios que no los enviara fuera de aquella región. Ponga atención a ese punto. El 12 dice también, y le rogaron todos los demonios, ya están todos. Ya sabían que ya no iban a estar allí se hablaron todos, me imagino. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entonces digo, Dios les dio permiso, ya tanto insisten, vean. Vayan. Rápido se salieron del hombre, ya sabemos qué es lo que él hizo, ¿verdad? Le pego una devanada si me voy, pero te voy a dejar devanado. Aleluya. Se salieron y se fueron a los actos. Se fueron a los 2000, al acto de como de 2000 cerdos, dice. Aquellos cerdos enloquecieron, hermano. Ya me imagino que andaban tranquilos allá, aquellos cerdos animales comiendo quizás allí donde los pastaban o donde andaban. Estaba el despeñasquero y salieron, hermano. Los cerdos no sabían volar, pero allí sí volaron, hermano. Se fueron al fondo del mar. Los cerdos se ahogaron, pero los demonios no. Ellos no se ahogan. Allá andan. Esos allá andan. Ya lo voy a llevar allá donde andan. Ya vamos a ver. Vamos a un punto. Ese es un punto de lo que los demonios hacen, ¿verdad? Sí. No querer salir de aquel cuerpo. Miren lo que el hombre hace. Gloria al Señor. Los habitantes de aquella región ya no les gustó después de que pasó eso. Va a ir al versículo 17.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Mire lo que la gente hace. Sí. Así hace el mundo en estos tiempos allá afuera. Estaban viendo la maravilla que Dios ya había hecho, porque aquel endemoniado ya había sido liberado. La gente no le gustó porque me imagino que porque les quitaron los chanchos, perdieron, ¿verdad? O sea, el dueño de aquel negocio, de aquellos cerdos, se quedó sin nada, ¿me? Perdió dinero. Por eso quizás la gente dijo, te rogamos, le dije, que se fuera de aquellos, comenzaron a rogarle que se fuera de aquellos contornos. En lugar de decir, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Muy diferente a lo de aquella mujer samaritana, después de que todo lo que Dios hizo en ella, salió a aquella ciudad y aquella ciudad vino. Sí. Y Dios hizo grandes obras allá, ¿verdad? En Samaria. Aquí muy diferente. Ahora, los demonios no le rogaban que no los dejara salir, o que los dejara por lo menos ir a uno. Es que el demonio no sabe, el diablo no sabe. Ellos tal vez piden estar en algún lugar, pero no saben la obra que Dios va a hacer. Sí. Ok, van a salir, váyanse pues. Pero siempre se quedaron sin cuerpo. Se quedaron deambulando todos esos demonios, hermanos. Ahora vemos en el 19. El 18. Dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ya ve que este sí estaba agradecido, ¿verdad? ¿Cómo no? El niño Edra cantó una alabanza que está allá en Hechos 3, 4 y 7 por ahí, donde está la historia de aquel inválido, cojo. Sí, se sentaba a la puerta. Él fue sano y él salió brincando. Sí. Y hacía muchos, Dios los sanó y ellos salieron corriendo, dando gracias a Dios. Se iban al templo. A muchos Jesús les dijo, no le digan a nadie. Pero ellos siempre divulgaron la fama de Jesús. Este varón sabía lo que Dios había hecho en su vida y le decía, déjame andar contigo, ¿verdad? Permíteme. Quiera Dios que nosotros así hagamos, mire. Le dijo Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho en tu vida. El Señor ha hecho contigo. Y cómo ha tenido misericordia de ti. Mira las palabras, hermano, que Jesús le dijo a este varón. Yo me imagino que sí fue. Sí, hermano, testificaba. Él fue a testificar, a ganarse tal vez la familia, hermano. Porque cómo no estar alegre esa familia. ¿Quién? Un padre que tenga a alguien enfermo y que Dios le haya hecho, nos haga una obra magnífica como esa. No vamos a estar contentos, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Cómo no dar gracias a Dios? ¿Por qué? Porque nos rescató. Esta familia, yo me imagino, ese padre, si tenía papá, no, hombre, ¿sabe qué es lo que Dios hace cuando nos llamó de allá donde estábamos? De vanaditos, ¿verdad? Hediondos, malolientes, pero acabaditos, nos traía el demonio. Vino Dios y nos puso vestiduras blancas, como hizo el padre con el hijo pródigo. ¿Sí? Porque así lo dice aquí. Hay un versículo que dice, ¿mande? ¿Dónde Dios? Aleluya. Por aquí está un versículo que no lo anoté, pero dice de que lo vistieron. Lo vistieron, hermanos. Estaba ya. Cuando el hombre comenzó a contar sus maravillas que Jesús había hecho, yo me imagino, dice allí en el 20 que era Decápolis, un pueblo, una aldea, no sé. Allá andaba. Pero cuando este varón, hermano, fue libertado, él fue vestido. Ahí está, ya lo oí, el 15. Vienen a Jesús y ven a él que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado
lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la gente tuvieron miedo, mire hermano. Miedo tuvo la gente. Admirado, ¿verdad? Sorprendido. Admirado. En lugar de estar contentos, la palabra nos dice que tenían miedo. Sorprendieron, ya estaba cambiado aquel hombre. Sí. ¿Cómo andaba, hermano? Eso es lo que hace Jesús en nuestras vidas. Es lo que hizo un día en nuestras vidas. Cuando nos halló, Él no le importó cómo andábamos, ¿verdad? Nos echó a los hombros, al lomo, nos abrazó, nos besó, nos trajo, nos cambió. Usted empezó a llorar, empezó el Señor, mire, porque conmigo así hizo. Gloria a Dios. Era como una toalla bien gruesa, mojadita completa, y empezó Jesús a retorcerme. No me hicieron mar de lágrimas. Gloria al Señor, aleluya. Y empezó el Señor a quitarme aquellas pesas. Hermoso, hermoso. ¿Cómo no recordar ese día? Yo no sé si usted no lo recuerda. Sí, amén. Gloria, hermano. aleluya. Yo sabía cómo andaba de pesas. Y después sentía como que volaba, hermano. Sí, amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él quita esas cargas, sí, amén. Él saque ese demonio salió, esos demonios salieron y ya que aquel personaje quedó diferente. Quiera Dios que nos cuidemos de eso. Ahora vamos allá atrásito. Gloria al Señor. Mateo, gloria a Dios. Y 12:43 es. Porque tenemos que cuidarnos nosotros, porque sabemos que Dios ya nos limpió, amén. Nos rescató, nos liberó, nos vistió, nos puso en nuestro juicio. Ahora tenemos que tener cuidado. Sí. Mateo 12:43 dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no haya. ¿Qué les pasó a aquellos demonios que se metieron en los cerdos? Los cerdos se ahogaron, pero ellos quedaron sin casa. Andan deambulando. Así pasa con a cualquiera de nosotros, ese espíritu que andaba con nosotros. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Cuidado en esta palabra. El Señor nos tiene adornados. Nos ha barrido la casa. Nos ha desocupado de todo eso que había. Pero también no tenemos que descuidar. Esto limpiecito tenemos que cuidarlo. Porque si lo descuidamos, entonces ese mal espíritu va a decir, aquí hay entrada. Qué limpia está, hombre. No es como yo la había dejado. No, esto no lo voy a poder hacer yo para que esté como estaba. Me voy a ir a buscar otros 7 malos espíritus. Otros 7 demonios, dice, ¿verdad? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus inmundos, peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre, de aquella mujer, porque no solo es para el hombre, viene a ser peor que el primero. Así acontecerá, dice, a esta mala generación. ¿Por qué? Por no creer. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude a poder estar con esta casita limpia, adornada así, perfumada. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Con esos adornos, los dones espirituales. Con esa búsqueda de Dios. Para que Dios nos dé esa fuerza. Para que siempre estemos como estamos ahorita. Unidos. Porque no estamos todos. Quizás algunos han podido, no pudieron estar, no sé. Yo no diré más. Pero los que estamos, nos hemos deleitado en la palabra. Gloria a Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios siempre trae algo bueno y nuevo para nosotros. Miren allá en el 9:44, ahí de Marcos siempre.
Ya nos vamos a ir, hermano. Dios hizo grandes obras y podemos ver que después de que Él sanó a aquel endemoniado, ¿verdad? Que le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, y el 9:23 de Marcos. Vamos ahí, él siempre anunciaba, hermanos, su muerte. Dice ahí en el 30, del 9:30, porque él no iba a estar todo el tiempo con ellos, ¿verdad? Él se iba a ir. Dice ahí en el 9:30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían, dice esta palabra, y tenían miedo preguntarle. En muchos de los pasajes hay otros pasajes donde él habla y él dice de que iba a ser entregado, que ya estaba llegando su tiempo, y decía así, que ya se prepararan, hermanos, que Dios nos ayude a estar preparados, a que recordemos de que el Hijo del Hombre fue entregado, fue crucificado, pero Él no está muerto. Él vive. Amén, El mismo que les decía a aquella humanidad que con Él anduvo, que se prepararan, que creyesen en Él, es el mismo que se fue, es en el que creemos y el que sabemos que un día vendrá. Sí, amén, aleluya. Y como estamos esperando su venida, tenemos que estar preparados. Yo no sé cómo está usted, cómo estaba el amigo. Si quiere recibirlo cuando venga Él en gloria, es necesario que lo reciba como su único y salvador personal de su alma. Es necesario que le diga, aquí estoy yo, ten misericordia de mí, hijo de David. Hoy es el día aceptable. No espere para mañana lo que pueda hacer hoy. Amén, aleluya. Sí, hermanos, Dios es tan bueno con nosotros que nos ha dado esta oportunidad hoy día. Oh, sublime gracia de Dios Amén. que tuvo para nosotros. Que a un infeliz como yo, hermano, me lo salvó. Bendito sea el Señor. Así es Dios. Que yo, hermano, siendo ciego, ahora veo. Gracias, Señor. Perdido andaba y Él me halló. Gracias, Señor. ¿Cuántos antecedentes que andaban perdidos y nos halló? Sí, amén. Hermano. Allá nos encontró. Gracias, Señor. Sí, hermano. Allá nos encontró Él. Gloria al Señor. Vamos allá, con esta nos va a despedir. Hechos 10:38, hermano. Vemos cómo el Señor hizo siempre obras. Ya no estaba, pero les dejó siempre un legado a los apóstoles. Y ellos comenzaron a trabajar. Y sabemos que fueron revestidos con poder de lo alto. Y que hicieron grandes obras. Dice Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y también Dios estaba con los apóstoles, porque ellos creían en un Dios poderoso, en el que cuando allá lo que se lee en Marcos, ¿verdad? 16:15 parece, cuando dijo de que sobre los enfermos impondrán su mano y sanarán. Ese poder no era solo así por así. Que si tomaban serpientes, aunque los picaran o comieran cosas mortíferas, no les hará daño. Vemos como Pablo los picó una serpiente. Ahí andaba esa serpiente, ese demonio. Ese demonio siempre andaba queriendo acechar. Vino ese demonio tipo serpiente y picó a Pablo, pero Pablo, me imagino que asada la hizo también. Sí. ¿Ah? Estaba, como dijimos ahí, como dice ahí Hechos 3:6, ¿verdad?
Era un cojo que pedía misericordia, limosna. Quería una moneda de plata, hasta cantada la hacemos. Y él, cuando se acercó Pedro y Juan, me imagino que hasta alargó tal vez su manita, esperando una moneda. Pero le llegó la mejor moneda. Lo mejor le llegó a él. Porque Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, le dijo. Que ellos andaban predicando la palabra y no andaban como muchos en estos tiempos con los bolsillos bien llenos, hermano. En carros de lujo, en aviones, no. Trabajaban, sí, pero ellos dijeron, no tenemos plata. Así nos está diciendo hoy el Señor. Ahorita no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Así al amigo, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, con esto me limito. No quiero yo hablar ya por mi propia cuenta. Hasta aquí me ha dado el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Esperando de que esta palabra haya sido edificación. Bendito Dios. Sé que grande es el Señor. Cuántas maravillas hace, ¿verdad? Sí, Le vuelvo a decir al amigo, no quiere llevárselo desde hoy ya en su Ni corazón. quiere. Yo sé que sí quiere, nomás que hay algo que todavía le hace. Yo le digo, ya el Señor habló, hasta por la alabanza habló, mensaje mandó. Se llama ahí. Gloria al Señor. Otra vez será, quiera Dios que se la permita, ¿sí? Siempre es bienvenido. Amén, hermano. Y siempre le decimos, hermanos, gracias a Dios doy por la vida que me da y porque me permitió estar aquí con ustedes, me he gozado en el Señor.